Paz y bien a todos. Desde hace algunos años tengo una deuda cordial con la editorial Verbo Divino y es la confección de un libro, de un proyecto que tiene que ver con la relación que existe entre la Biblia y la literatura. Digo que es una deuda cordial porque más allá de algo académico o profesional, que también tiene parte de ello, para mí la relación que existe entre estos dos mundos es casi un principio que vertebra mi existencia. No puedo concebir la vida sin la Biblia, no puedo concebir la vida tampoco sin la literatura y especialmente sin la poesía. Y creo, o el correr de mis años me ha llevado a alcanzar esta certidumbre, de la cual no me apeo, creo que ambos mundos no son dos mundos, sino el mismo. Valga esta pequeña introducción para explicar lo siguiente. Cuando hace ya un mes me pedisteis pues ofreceros una pequeña reflexión bíblica, una pequeña meditación acerca de cómo la Biblia ilumina nuestros tiempos y especialmente estos tiempos tan carentes de luz, tan sombríos, realmente lo primero que pensé fue hacer una especie de elenco de textos bíblicos, una pequeña antología de citas extraídas de aquí y allá, o quizás elegir algún pasaje del libro de Job, que es el que más conozco de la escritura, o de los evangelios, o de cualquier otro lugar de la Biblia, y tratar de sumergirme en él y compartir mi rastro de buceo, aquello que yo fuese capaz de ver y fuese también ocasión para que vosotros pudieseis contemplar con algo más de luz nuestro presente. Sin embargo, he cambiado de opinión, aunque creo que no sustancialmente. Voy a hablaros o quiero compartir con vosotros algo de nuestros tiempos sombríos, iluminándolos también con la palabra, creo que también con la palabra bíblica, pero no con una palabra bíblica directamente extraída de la escritura, sino de un poeta casi contemporáneo a nosotros, una de las grandes voces de la lírica universal, Eliot, T.S. Eliot, el poeta norteamericano, el poeta que se hizo inglés, el poeta que dicen cambió la manera moderna de hacer poesía. Estos días pasados he releído el que yo creo que es el mayor libro de Eliot, ese que se titula Cuatro cuartetos y que tengo aquí. Es poesía densa, poesía en muchos lugares metafísica incluso, poesía que en un tono de diálogo y de aparente sencillez, sin embargo, hurga en lugares profundos de nuestra propia esencia. Es una larga meditación sobre el tiempo, tiene mucho también de poesía criptorreligiosa y creo que 100 años después casi de que las primeras palabras de este libro fuesen escritas por el poeta, siguen siendo luz para nosotros. Lo que he hecho estos días, mientras releía el libro, ha sido tener aquí esta edición bilingüe de los Cuatro cuartetos de Eliot, muy bien traducida en español también, y un par de folios en blanco en los cuales he ido anotando mis impresiones de lectura, o mejor dicho, he ido recogiendo aquellos versos que más me han impactado y que realmente he recibido como palabras dichas hoy. Me he acordado, mientras hacía este ejercicio, de aquello que el gran maestro, el padre Luis Alonso Shekel, decía a sus alumnos del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y era lo siguiente: nadie que no tenga sensibilidad por la poesía contemporánea puede tenerla en el fondo por la poesía bíblica. ¿Cómo comprender el Salmo 150 si uno no es capaz de abismarse en una oda de Whitman? ¿Cómo meternos dentro de Job y de su grito de dolor y de ausencia si uno no siente desgarrado su corazón cuando Vallejo en su propia lengua levanta el cáliz y le pide a Dios que se lo quite? Es muy importante, creo, por respeto y por amor a la Biblia y por comprensión de la dinámica de la palabra encarnada, ser sensibles a la palabra que hoy en nuestra lengua nos sigue comunicando y diciendo lo mismo que la palabra bíblica dice y hace resonar desde hace milenios. Voy a leeros algunos versos de Eliot
y vamos a ir deteniéndonos en lo que yo creo que es la altura de su significado y la actualidad de su mensaje para nosotros. En un momento, al inicio del primero de los 4 cuartetos, el poeta dice lo siguiente: Humankind cannot bear very much reality. La humanidad, el ser humano, no puede soportar demasiada dosis de realidad, podríamos decir. Es cierto. Mirar la vida despojada, desnuda, darnos cuenta de que la vida no obedece a nuestra programación de lo que la vida tiene que ser, encararla como ella nos encara a nosotros, sin previo aviso, sin cita, sin anuncio de las cosas que nos va a dar, es, en el sentido etimológico del término, algo insoportable. Soportar en latín tiene que ver con cargar algo en los hombros. Y según nos vamos haciendo mayores, vamos viendo que la vida es un gran peso. Un peso, pienso yo, que los grandes protagonistas de los grandes relatos bíblicos también han compartido con nosotros. No hay hombre, no hay mujer de la Biblia que haya vivido realmente la vida y que no haya sentido el peso de la existencia. No decirlo, no nombrarlo, no reconocer que la vida pesa, que la vida cansa, me parece que es equivalente a negar la verdad de la vida. En ese movimiento un poco autónomo que todos tenemos de querer ver lo que vemos y de no querer ver aquello que no nos hace gracia ver o que nos supone un sufrimiento grande. Y este último año que todos estamos viviendo es una dosis de realidad, en muchos casos, insoportable. Yo he experimentado, imagino que no soy el único, lo he experimentado transformando la expresión en sentimiento muy real, eso que llaman los periodistas y los especialistas y los opinólogos, eso que llaman la fatiga pandémica. Yo más que fatiga pandémica he experimentado en las últimas semanas la tristeza pandémica. Una tristeza que como una pandemia también se expande y que uno va desgraciadamente encontrando en muchas de las personas con las que se cruza. Personas con situaciones laborales complicadas, con la economía amenazante y lo que es peor, con pérdidas humanas, con salud mermada, personas con miedo, personas con... Bueno, no voy a hacer una disquisición sobre algo que creo que todos sabemos muy bien qué significa. Tristeza, tristeza, tristeza que tiene que ver con la realidad, con no ser capaces, porque somos frágiles, porque hay una herida, porque tenemos límites, de soportar la realidad en su crudeza, en su desnudez. Eliot continúa y un poco después dice palabras que a mí me resuenan tanto y que creo que tienen tanto que ver con lo que la escritura en su núcleo más central nos dice. Eliot dice lo siguiente: Words move, music moves, only in time, but that which is only living can only die. Las palabras se mueven, la música se mueve, pero solo en el tiempo. Y es que lo que está tan solo vivo, tan solo puede morir. Lo que está vivo tan solo, lo único que puede hacer es morir. Claro, estar vivos tan solos. ¿Qué significa esto? Pensaba en mis años de estudiante de filología clásica, o antes incluso en el bachillerato, cuando aprendí las primeras palabras en griego, pensaba que una de las distinciones que a mí más me impactaron está en las dos palabras más importantes que en Grecia se acuña para nombrar la vida. Una es la vida biológica, aquella a la que hace referencia aquí Eliot, ¿no? Una vida que es, digámoslo en lenguaje moderno, en lenguaje contemporáneo, una vida celular y que celularmente lo único que puede hacer es tener pues un recorrido, una subida, llegar a un punto álgido, bajar y morir. Esa es la bios, la bios. Pero esa es la vida biológica, ¿verdad? Todos sentimos que tiene que haber otra vida, y no me refiero al más allá,
Me refiero a otra vida dentro de esta vida. No puede ser que seamos biología, que seamos virus solamente, que estemos al mismo nivel que este bicho. No puede ser que un corazón como el nuestro lo único que pueda hacer es competir o circular paralelamente en un carril al lado que el carril que ha elegido el virus. No somos igual que ese virus. No lo podemos ser, porque sabemos que somos algo destinado a algo más que morir. Y sigo diciendo, no me refiero al más allá. Acordaos que en la Biblia, eso lo hemos estudiado todos en el bachiller en teología, ¿verdad? En la Biblia se nos explica que la creencia en el más allá es algo que el pueblo de Israel va fraguando muy poquito a poco, que hasta los macabeos, pues aquello no cristaliza en la escritura de una manera clara, y que incluso en las páginas de los evangelios, dentro del propio Nuevo Testamento, encontramos dicotomías, discusiones, los saduceos, los fariseos, qué creen unos, qué creen otros. Bueno, es una construcción de sentido, como creo que ocurre con todo significado religioso. Pero más allá de eso, lo interesante es que desde el primer aldabonazo que nos muestra el libro del Génesis, pasando por los grandes relatos de la historia de Israel, ni que decir tiene con los profetas, y todavía más con la voz libre y tronadora de los sapienciales, Job, Kohelet, sobre todo, también la voz lírica y densa de muchos salmos, en el interior de todas esas páginas hay una especie de arañazo de sentido. Algo que nos va diciendo lo mismo que nos va diciendo Eliot, que la vida no puede ser solamente una vida destinada a ser vida biológica, que el hecho mismo, diría Steiner, el gran George Steiner, el gran crítico de la cultura, el gran lector de la Biblia también, diría Steiner, el hecho de que nosotros, vida biológica, nos preguntemos acerca de nuestra propia vida biológica y nos demos cuenta de que hay algo que se llama duda, que se llama intuición, que se llama sentido, que se llama fuego por dentro, que se llama inquisición interior, el hecho de que algo de eso exista, el hecho de que todo eso exista, nos está moviendo hacia otro lado. Es como una especie de río al cual sin darnos cuenta le han abierto las puertas de la presa y va transportando un agua que quizás en dimensiones profundas transcurre invisible, pero que va aumentando el caudal, va engrosando el cauce. Y cuando nos damos cuenta, tenemos pues lo que tenemos. Tenemos a Jesús de Nazaret que dice, quien cree en mí no muere, quien cree en mí no muere. Pero hasta decir eso, Jesús de Nazaret, que no es un meteorito ni un marciano, hasta decir eso, Dios, que ha elegido siempre el respeto y la delicadeza profunda en la comprensión que regala a los humanos de quién es Él mismo, hasta decir eso, el corazón humano ha ido intuyendo mucho, preguntando mucho, buscando mucho. Eliot aquí lo dice, no es posible, las palabras se mueven, la música se mueve solo en el tiempo. Es cierto, en el tiempo. Nuestros proyectos, nuestros afanes, nuestras cosas, los libros que escribimos, los libros que leemos, las casas que levantamos, los amores que tenemos, las pérdidas que experimentamos, suceden a un nivel temporal, pero tienen un significado más allá de ese nivel temporal. Estamos siempre delante de un todo, delante de un conjunto. Eso que Pedro Salinas llamaba el conjunto y su intención. El conjunto y su intención. Eso es, una intención. Y fijaos, uno de los versos más bonitos de los 4 cuartetos de Eliot, con una... Yo soy muy sensible a estas cosas, ¿no? Con una eufonía, con una belleza de sonido preciosa, es el siguiente. Es un verso breve, pero fijaos qué bonito suena en inglés, en mi mal inglés, pero qué bonito suena. Dice así. And all is always now. And all is always now. Y todo es siempre ahora. Precioso. Y todo es siempre ahora. La gran tentación, o una de las grandes tentaciones del corazón humano, creo que consiste en fragmentar el tiempo y en fragmentarnos consecuentemente nosotros mismos dentro de ese tiempo que convertimos en secuencias. Es como si
lo que está sucediendo ahora, estos meses, así lo sentimos, ¿verdad? De vida revuelta, de vida normal, estos meses de parón, estos meses de preocupación, estos meses eclipsaran otras muchas cosas de la vida. Y de hecho las eclipsan, ¿no? Nos hacen muy capaces de comprender otras cosas. Parece que se les quita todo el pesor que tienen, todo el sentido profundo que tienen, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Estos meses de distancia, estos meses de mascarillas, estos meses de UCIs llenas, estos meses de reiterativas noticias acerca de lo mismo, estos meses de decretos, estos meses de limitaciones, estos meses son solo meses de eso. ¿No son meses también de amor? ¿No son meses también de confianza? ¿No son meses también de dilucidación de quiénes somos? Si todo es siempre ahora, como dice Eliot, y como creo que la escritura también nos dice, si todo es siempre ahora, el reto, el trabajo interior consiste en lo siguiente, en ser capaces de no apartar la mirada sobre aquello que ahora está sucediendo, pero ver más de aquello que está sucediendo. No quedarnos solamente en la mascarilla, no quedarnos solamente en la muerte. Ser capaz de comprender que mucho más allá de aquello de lo que yo alcanzo a comprender, hay un sentido que se fragua. Que mucho más allá de la evidencia, mucho más allá de la ciencia, mucho más allá de las grandes respuestas que se tratan de formular a las preguntas que nos invaden, mucho más allá de eso hay un todo que nos habla. And all is always now. Y ese todo tiene que ver con ese Dios, y eso sí que la Escritura nos lo dice y nos lo recalca desde el alfa hasta la omega, ese Dios que no evita ni una de las cosas que a nuestra naturaleza humana corresponde vivir. Algo de eso tendrá que ser la encarnación también, ¿no? ¿No podríamos entender el verso de Eliot en clave navideña, en clave encarnatoria, cuando el poeta dice, y todo es siempre ahora? ¿No tendrá que ver con esa opción de un Dios que ha elegido el ahora, que ha elegido el aquí, que ha elegido realmente la proximidad cierta, la tangible, la verdadera? ¿No tendrá que ver también, alargando la temporalidad, con que el evento de Belén, lo que sucede hace 2000 años, sigue sucediendo cada día? El otro día leía unas páginas de ese otro gran poeta y místico, que es Thomas Merton, acerca del sentido cristiano del Adviento. Son páginas que desde la interpretación mística de la liturgia me hacían pensar a mí en el carácter también profético de la palabra, de la poesía. Cuando Mateo y Lucas, en su construcción de los relatos del nacimiento de Jesús y en aquellas cosas que preceden al nacimiento de Jesús, van encadenando continuamente esas citas de cumplimiento de los profetas, esas citas de Miqueas, esas citas de Isaías, esas citas que sabemos que tienen un rol específico, ¿no? Que es hilar el relato y convertirlo en un tejido compacto que nos podamos poner y que abrigue todo nuestro cuerpo. Eso que ellos hacen también tiene que ver con esto mismo que Eliot anuncia y proclama, con que todo es siempre ahora. Ese ahora que cantan los ángeles con los pastores en Beth-Shahur, en el campo de las estrellas. Ese ahora que la Virgen María va meditando y llenando en su corazón. Ese ahora ante el cual los sabios de Oriente, los magos de Oriente se postran, vacían sus arquetas y declaran todo su amor. Ese ahora del acontecimiento de Jesús de Nazaret, que 2000 y pico años después, que ahora mismo, en este 2020 infausto, en este 2020 tan sombrío, sigue siendo también nuestra temporalidad, el sentido que marca nuestra vida. Continúa Eliot. Escuchemos al poeta. I said to my soul, be still and wait without hope, for hope would be hope for the wrong thing, and wait without love,
For love would be loved for the wrong thing. There is yet faith, but faith and love and hope are all in the waiting. Y le dije a mi alma, estate tranquila y espera sin esperanza, porque la esperanza puede ser esperanza hacia algo incorrecto. Espera sin amor, porque el amor puede ser amor hacia algo incorrecto. Lo único que queda es la fe. Pero la fe y el amor y la esperanza residen en esperar. But faith and love and hope are all in the waiting. Aquí parece que está San Pablo, ¿verdad? Parece que Eliot está reescribiendo a San Pablo y Eliot es un poeta, claramente bíblico, ¿eh? Quedémonos con el último verso. Me encanta. Bastan 3 palabras bien dichas para que la poesía se convierta en una elocuencia sin fin. La fe y el amor y en la esperanza residen, eso que en inglés con el gerundio se dice muy bien, ¿no? Are all in the waiting, and all in the waiting. En el hecho, en el Adviento. Es decir, ¿qué es el Adviento? El Adviento es el waiting, es el esperar en nuestro propio corazón, es el contemplar y contemplarnos, es el no pedirnos resultados acerca de nuestro propio ser, es el mirarnos y reconocernos frágilmente, es el permitirnos ser salvados en nuestra fragilidad, es el aceptar las sombras, las hendiduras, es el no ser dueños de nada, no ser dueños de nada. La Escritura, cuando se abre diciéndonos que al principio hay tohu babohu, y cuando se cierra diciéndonos que lo que encontramos al final es una Jerusalén celeste, entre el tohu babohu y la Jerusalén del cielo, lo que hay también es una lenta escuela de esperar. Esperar la transformación de la semilla en árbol, esperar el advenimiento del reino, esperar que el corazón de Caín se transforme del corazón de un homicida al corazón de un amante, esperar que David aprenda a bailar desnudo delante de su Dios, esperar que Job no se desespere y siga luchando contra la falsa imagen de Dios, esperar que Jesús de Nazaret recorra uno a uno los lugares de Galilea y encuentre una a una a las personas que van a construir el reino. Esperar, porque en ese hecho gratuito, en ese acto feraz de generosidad sin sentido que es la espera, en esa contemplación de amor, están la fe y el amor y la esperanza, juntas. Continúa Eliot. And what you don't know is the only thing you know. And what you own is what you don't own. And where you are is where you are not. Aquí habla el oxímoron, habla la paradoja. Dice así: y aquello que no sabes es la única cosa que sabes. Y aquello que dominas es aquello que realmente no dominas o no posees. Y donde estás es donde no estás. Podríamos decirlo, y aquí me sale el franciscano que soy, de la siguiente manera: solo es nuestro aquello que no nos pertenece. Aquí está el arte, en el sentido clásico del perfeccionamiento de una acción, el arte de aprender a despojarnos. Despojarnos de nuestras expectativas, despojarnos de nuestra cosmovisión, despojarnos de las imágenes que se han convertido en mármol inmóvil, despojarnos de los lugares en los cuales confiamos
como todos los huevos en una misma cesta, toda nuestra esperanza. Despojarnos y encontrarnos otra vez con ese Dios sin nombre con el que se encuentra Abraham. Y encontrarnos otra vez con el mandato y la petición imposible que Abraham recibe de su Dios. Lej leja, camina, muévete y ve hacia dónde, hacia ti mismo. Siempre se nos pide esto, pero en este Adviento creo que se nos está pidiendo y se nos está trazando un camino muy desértico, muy genesíaco, muy bíblico, de hacer de nosotros meta de nuestro propio caminar, de dirigir nuestra vida como el caminante del desierto por laberintos de arena, por lugares no trazados, por lugares sin señalización, sin balizas. Eso es el corazón humano, ¿eh? Por mucho que en muchos momentos sucumbamos a la propia ficción creada por nosotros de que existe seguridad, de que existe confianza. Existe la confianza, sí, pero siempre es una confianza ciega. Así lo dice el poeta Thomas Tranströmer, ese premio Nobel sueco maravilloso, cuando nos dice que tenemos que confiar, pero hay que confiar en aquello que tiene que ver siempre con bajar una escalera sujetándonos a oscuras sobre un pasamanos que no vemos, confiar en que la rueda del coche no se nos va a romper cuando vamos a 120 por hora, confiar en que el panadero al cual le compro el pan no lo ha envenenado con cianuro. Es decir, tenemos que confiar en lo que no depende de nosotros, confiar en lo invisible, confiar profundamente en lo invisible, porque así lo dice Eliot, porque donde tú estás es donde no estás, porque estamos realmente siempre en manos de otros, siempre dependemos de otros. Continúa Eliot, ya queda poco, dice: But perhaps neither gain nor loss. For us, there is only the trying. The rest is not our business. Porque a lo mejor no existe ni ganancia ni pérdida. Para nosotros lo único que existe es el intento. There is only the trying. El resto no nos incumbe. The rest is not our business. There is only the trying. El verso en inglés es precioso también. La verdad es que el inglés de Eliot es una moneda que parece que está saliendo siempre limpia de la fábrica de moneda y timbre. Una moneda que aunque la toques no se desluce, no acaba sobada por nuestras manos. Lo único que existe es el intento, el intento. Esto es tremendo. There is only the trying. También eso es, creo, un buen lema para comprender la vida de las personas que habitan dentro de la palabra. Aquí está, la edición de Verbo Divino, ¿verdad? De la palabra traducida por el padre Shekel. Sabéis que tengo devoción por Shekel. Aquí está la llave para abrir aquellas cosas que tenemos que pedirnos a nosotros mismos, aquello que tenemos que pedir a la propia humanidad, aquello que tenemos que intentar ser copartícipes, fraguar intentos, fraguar intentos. Love is most nearly itself when here and now cease to matter. El amor está más cerca de ser él mismo, el amor está más cerca de ser él mismo cuando el aquí y el ahora dejan de importar. El amor está más cerca de ser el mismo cuando el aquí y el ahora deja de importar. En el fondo es lo mismo que lo otro, ¿eh? The only thing is trying. Lo único que nos importa, que nos tiene que importar es el intento. Un intento despojado de resultados. No vamos nosotros a modificar el mundo. No va nuestro Adviento a abrir una puerta visible por la cual todo el mundo pueda acceder y cobijarse. Porque el amor no es eso. Porque el amor no es plan de negocios. Porque el amor no es estrategia de ventas. Porque el amor no creo que pueda ser dividido en fragmentos de realización del amor. En primer estadio, segundo estadio, una programación estratégica del amor.
El amor tiene que estar despojado absolutamente de todo. Tiene que caber en el corazón como un lugar roto en el cual lo único que cabe es el intento de amar. El intento, que es el intento del Adviento, de transformar nuestras expectativas, digámoslo así, como dice el poeta Gamoneda, en una fraternidad sin esperanza. Esto que puede parecer negativo no lo es. Una fraternidad sin esperanza es la fraternidad de aquellos que están juntos porque sienten el deseo profundo, la necesidad humana de habitar en las afueras de ese paraíso con el cual no tenemos que soñar como un lugar perdido, sino como un lugar que nuestro corazón frágil gesta y convierte en vida. La poesía de Eliot es ocasión para mí en este Adviento de invitaros a lo siguiente, a una mirada realista, porque no puede existir otra, de las heridas de nuestro propio corazón, a una mirada que no aspire a la transformación como un poder que dependa de nosotros, a una mirada que asuma la herida, la sombra, el límite, las afueras, a una mirada que se deje mirar por Dios, a una mirada que fragüe un corazón dispuesto al intento, una mirada limpia, limpia de expectativas, limpia del deseo de obtener o de medirlo todo con resultados, una mirada poética, una mirada como la de ese Dios que en la primera página de la Biblia se la juega todo en pronunciar, en crear y en amar el mundo. Quizás lo único que tendríamos que hacer en la vida es lo mismo que Dios hace en Génesis 1. Pronunciar, crear y amar el mundo. Decir que todo es tov, que todo es bueno. Ser capaces de descubrir, a pesar de el caos original que tantas veces parece que retorna y que nos hunde, descubrir que aquello que Dios ha transformado en palabra buena tiene una invisible e invencible presencia, más allá de lo calamitoso, más allá de la ruina, más allá del aparente fracaso de todo lo que en nuestras manos está. Os deseo esperanza, os deseo amor, os deseo intentos, os deseo aquí y ahora, os deseo barro transformado en milagro, que no pierde la forma que es, la forma de ser barro, nuestra carne bíblica, pero se llena y rezuma de un significado mayor. Feliz Navidad.